Empezamos con la última rareza de los fogones aragoneses, el centricidad que hace las delicias de muchos famosos y que consiste en emplear el oro en la cocina. Ya no se llevan la pimienta y el orégano, ahora lo suyo es usar condimentos que valen su peso en sabor. Oro para cocinar, de 23 quilates y en 3 formatos: polvo, láminas y copos. Esta semana asistimos a una demostración de cocina de lujo en la tienda Felicity de Zaragoza. El cocinero fue Ramiro Sánchez de la Ontina y uno de los ingredientes empleados, ya saben, el oro. Pero, ¿para qué sirve este metal? No va a ser un ingrediente principal del plato, pero sí que vamos a utilizarlo pues, en salsas, en bases, como las láminas propiamente dichas, para que ese plato adquiera pues, una tonalidad, un brillo, un color diferente. ¿Y a qué sabe? Muy neutro, prácticamente no tiene un sabor muy característico porque las proporciones son muy bajas y bueno, no tiene un sabor neutro, es más poco el glamour que le das al plato, ese brillo, ese espectáculo que propiamente las cualidades que nos aporta el plato son más decorativas y que de sabor. Todo un lujo y de precio, escuchen, 80 miligramos, unos 20 euros. Con esta cantidad podemos preparar unos 15 platos y su sensación al paladar. Es algo diferente, muy diferente. El sabor no es que tenga mucho sabor, pero te lo hace espectacular al llevarte a la boca. Es como conducir un Ferrari, es decir, cuando montas un Ferrari no es un montar con otro coche, es diferente todo. Las sensaciones siempre son diferentes. Sepan que también es bueno para nuestra salud. Pues se está utilizando como buen antioxidante para tratamientos de infecciones en el bazo y luego pues para el sistema óseo, previene la artrosis y la osteoporosis. Entre los platos preparados con oro, arroz al pilpil y foie. ¿Y quién lo utiliza? Es muy sencillo, muy maleable, hay que tener un poco cuidado porque se adhiere mucho a las manos húmedas, hay que trabajar un poco con pinzas, pero por el resto no tiene ningún problema, es algo para todos los públicos. Y para acompañar estos platos con oro tenemos una de las aguas más caras del mundo, 52 euros la botella. Agua que beben Paris Hilton y María Carey. Porque está forrada con cristales de Swarovski que hacen el anagrama de la botella, del nombre de la botella, la Blin. Y entonces es lo que le hace ser espectacular la botella y el diseño, que sirve para decorar hasta en la casa cuando esté vacía o llena. Oro y agua, para acabar de sorprender porque... Comer con oro es un placer.